Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Alejandra Hernández Márquez, alumna del grupo 102, integrante del equipo 1, el cual les va a dar a conocer acerca de los vendajes y todo lo que conlleva. Dando comienzo a esto, yo les explicaré acerca de qué son los vendajes y a los objetivos que queremos llegar. Los vendajes son los refuerzos o contenciones realizados con un material indicado para ello, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. Con esta pequeña introducción queremos llegar a diferentes objetivos en los cuales aplicará los vendajes con fines preventivos y terapéuticos. Como primer punto, explicar el propósito de los vendajes. Distinguirá los tipos de vendas según el material y forma para su uso clínico. Diferenciará los vendajes más usados desde el punto de vista de su uso clínico, su método de aplicación y la región en que se aplica. Y fundamentará cada una de las normas aplicables durante la colocación y el retiro del vendaje. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Nayeli Jiménez Cruz y el tema que nos tocó es acerca de vendajes y yo les hablaré sobre algunos de ellos. Empezaré hablando sobre las generalidades y partes de una venda. ¿Qué es una venda? Una venda es una tira de tejido que se utiliza para envolver una parte del cuerpo. Sus partes integrantes son cabo inicial, cara interna, cara externa, cuerpo y cabo terminal. Existen varios tipos de vendas. Está vendas de algodón, vendas elásticas, vendas cohesivas, vendas adhesivas extensibles, vendas inextensibles, vendas con yeso, vendas de gasa y vendas de franela. La generalidad o propósito del vendaje es proporcionar soporte y movilizar una parte del cuerpo y realizar compresión sobre una área corporal determinada. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la compresión, contención y corrección del vendaje. El vendaje compresivo es un tipo de inmovilización de una región anatómica ejerciendo una compresión ya sea sobre una lesión traumática y se realiza con un vendaje elástico y no adhesivo. En la técnica de corrección articular funcional es la única técnica de vendaje neuromuscular con la que podemos limitar el movimiento y corregir deformidades. Son más comunes en traumatología y fisioterapia. Es un vendaje elástico de contención, brinda compresión uniforme y suave sobre el tejido que rodea una lesión para disminuir el dolor, la inflamación, brindando sostén a la zona lesionada. Continuando tenemos tipo de vendas y usos. Gasas. Es un tejido de algodón ligero, suave y fresco. Sus usos son sostén, protección y comprensión ligera. Muselina. Es un tejido más firme que la gasa. Nos brinda sostén, protección y compresión. La manta es un tejido de algodón muy resistente y durable. Nos brinda sostén y corrección. La franela es un tejido de algodón ligero con hilos cordados. Nos da sostén, nos da calor, absorción de la humedad. La guata es un algodón laminado, no desgrasado, no absorbente, de acción hidrófoba que impide el resblandecimiento de la venda. Su uso es ortopédico y da protección en el aparato con el yeso. La venda elástica es un tejido de algodón especial y elástico en forma de red o malla. Nos brinda sostén, fijación, compresión, adaptación a la región vendada. Elástica autoadherente, hipoalergénicas. Nos da compresión, prevención de lesiones articulares. Cinta adhesiva. Es un tejido de algodón con óxido de zinc y resinas con adherente en una de sus caras que permite fácil aplicación, mayor fijación y remoción sencilla. Nos brinda sostén en casos donde es difícil el uso de la venda y nos permite fijación. Tortalana con yeso. Su uso es ortopédico y se utiliza para la inmovilización. Caucho es una goma delgada. Su uso es quirúrgico y es en la producción de isquemia. Y por último, la fibra de vidrio y el poliprolinio es uso ortopédico. Adentrándonos en los tipos de vendas, según su forma, las vendas más usuales son
venda de 2 cabos, venda de 3 cabos, venda de 4 cabos y charpas o cabestrillos. Como primer punto, la venda de 2 cabos o colas es aquella cuya longitud es de 5 a 6 metros y un ancho variable, según la región en que se va a vendar. Venda de 3 cabos o colas o en T es la unión de dos vendas, una de 1 metro de largo y la otra de 70 a 80 centímetros. Ambas de 15 a 18 centímetros de ancho se utilizan en ginecología y urología. Venda de 4 cabos, colas o puntas, igual que la anterior, solo que la tira corta es más ancha y es cortada por la mitad. Se utiliza más en cirugía abdominal. Charpa o cabestrillos es un vendaje que se utiliza en el caso de lesiones del miembro superior, ya sea en estructuras óseas o de partes blandas. Es una venda que cuelga del cuello para sostener e inmovilizar el brazo o mano lesionados. Funciones: contención del miembro afectado, limitación de la movilidad, disminución del edema, ya que la posición elevada del brazo favorece el retorno venoso, reducción de la tensión articular y muscular. El cabestrillo simple se colocará dejando el codo en un ángulo de 90 grados si se trata de una lesión de hombro o de codo. Si la lesión fuera del antebrazo o mano, la flexión del codo es mayor de forma que la mano quede por encima del corazón. Este tipo de vendaje tiene como inconveniente que no inmoviliza totalmente el miembro afectado, por lo que suele utilizarse o asociada a otro tipo de inmovilizaciones como por ejemplo férulas o vendajes compresivos. Buenos días, mi nombre es Berenice Sotomayor Velázquez y hoy les voy a hablar de la técnica para enrollar las vendas. Para enrollar las vendas es necesario tomar uno de sus extremos y formar un rollito sólido y uniforme que sirva de base al rollo que se va a formar con el resto de la venda. Y cuando esté bien compacto, sujetarlo con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Pasar el extremo libre entre los dedos índice y medio de la mano derecha, sujetándolo con firmeza para que a la vez que se gire el rollo con la mano opuesta, se dirija la venda para que el rollo quede apretado y uniforme. Otra forma de enrollar una venda requiere la ayuda de otra persona para sostener el resto de esta y darle la tensión necesaria para que el rollo quede apretado y uniforme. Mecánicamente existen aparatos que facilitan el enrollado de las vendas, ahorrando tiempo y esfuerzo al personal de enfermería. Buenos días, yo soy la alumna Dana Paula López Agustín del grupo 102 y a mí me tocó el tema sobre la clasificación de los vendajes. Los vendajes se clasifican según su uso clínico, método de aplicación, región en que se aplican. Uso clínico consiste en 3 puntos, que es la contención, corrección y compresión. La contención es para limitar los movimientos de las extremidades o articulaciones en caso de luxación. La corrección nos habla que es para inmovilizar parte del cuerpo y corregir deformidades. La compresión es para cohibir hemorragias, fomentar la absorción de líquidos tisulares y prevenir la pérdida de líquidos tisular. Método de aplicación. Al igual consiste en 3 puntos, que son los circulares y recurrentes, cabos múltiples, triangulares, llenos o charpas. Regiones en que se aplica. La cabeza. Se aplica especialmente a la cabeza, los dedos y muñones, extremidad de un dedo o de un miembro que ha sido amputado. Al igual incluye las partes superiores, como son el brazo, la muñeca y la mano. De tórax. Los vendajes torácicos están indicados en caso de heridas abiertas, fracturas de costillas y de esternón y cirugía torácica. Para realizarlos correctamente se limpia y protege la herida y se cubre todo el tórax con algún u otro tipo de tejido alcolchonamiento sintético. De abdomen. El vendaje de abdomen permite la limpieza, el empaque, cobertura y compresión de heridas únicas y múltiples, además del tratamiento de heridas convencionales, heridas abdominales y grandes, amputación, heridas de entrada, salida y más. Como último punto están las
extremidades inferiores. Coloquialmente, los miembros inferiores son las piernas. Sin embargo, en anatomía, el término pierna tiene un significado más preciso y se corresponde con la pantorrilla, es decir, la porción del miembro inferior situada entre la rodilla y el tobillo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Navani Bosques Jiménez y les voy a hablar acerca de las normas para la aplicación y retiro del vendaje. Para la aplicación del vendaje es importante seguir ciertos pasos para lograr un buen trabajo, los cuales debemos informar al paciente sobre el procedimiento, utilizar vendas limpias y secas, colocar la región a vendar en un lugar cómodo para evitar tensión muscular y fatiga. Además, debemos utilizar la cantidad de venda necesaria para evitar malestar en el paciente, fijar correctamente el vendaje e informar que es importante el movimiento adecuado para este vendaje. Para el retiro del vendaje es de igual importancia informar al paciente sobre el procedimiento, realizar acción de movimientos necesarios, evitar maniobras bruscas, aplicar solución fisiológica solamente si es necesario, desprender con éter los vendajes con adhesivo, lubricar la parte que se necesita y por último quemar las vendas utilizadas en el procedimiento. El vendaje circular se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización. Sujeta miembros superiores e inferiores y controla hemorragias. Además, se emplea principalmente para remarcar vendajes y vendar partes cilíndricas. Cada vuelta debe cubrir por completo el vendaje. Vendaje de espiral. El vendaje de espiral consiste en vueltas circulares o oblicuas, ascendentes o descendentes, que cubren la mitad o 2/3 partes del ancho de la venda de la vuelta anterior. Bueno, iniciamos el vendaje de espiral. Es importante que al aplicar la venda se pondrá en contacto con el paciente la cara externa del rollo. Iniciando con el vendaje inicia con 2 vueltas circulares, de manera que quede bien sujetado. Empezamos a enrollar de forma ascendente y de manera transversal. Es importante que cada vuelta debe cubrir la mitad de la vuelta anterior y al finalizar sujetar con un espadrapo. Es importante recalcar que este vendaje lo utilizamos en miembros torácicos y podálicos. Vendaje de espiga. El vendaje de espiga se emplea para vendar partes del cuerpo cilíndricas con perímetro no uniforme. Su función es compresiva, solo en la vuelta ascendente se realiza compresión. Empezando con el vendaje de espiga, al aplicar la venda se pondrá en contacto con el paciente la cara externa del rollo. La venda se cruza y se sobrepone en dirección ascendente y descendente. Y al finalizar vamos a sujetarlo con un espadrapo. El vendaje en espiral invertido se emplea para sujetar apósitos o hacer presión, generalmente empleado cuando la venda no es elástica, para que se adapte a la región del cuerpo. Se utiliza principalmente para vendar partes del cuerpo cilíndricas con el perímetro no uniforme. Actualmente se encuentra en desuso. Se requiere de mucha práctica para su colocación y se usa en el antebrazo o pierna. Mi nombre es Berenice Sotomayor Velázquez y les voy a presentar el vendaje de mano y dorso. Material: vendas de 4 metros de largo por 4 centímetros de ancho, de manta, gasa o elástica. Se inicia este vendaje fijando con 2 vueltas circulares a nivel de la muñeca.
Posteriormente, irse sobre el dorso de la mano y se realizará vendaje en 8. Bajará por la cara palmar hasta el dedo pulgar, saldrá por el dedo meñique y bajará. De esta forma tenemos que ir cubriendo todo el dorso de la mano. Se continúa el vendaje de la misma manera que se realizó anteriormente, de tal manera que se hagan de 3 a 4 capas. Para fijar el pulgar me dirijo en diagonal, lo tomo y bajo siguiendo mi vendaje en 8. Para terminar el vendaje se siguen con varias espirales en 8 entre el dedo pulgar y la muñeca. Finalmente se fijará con 2 vueltas circulares a nivel de la muñeca. Y es así como hemos terminado con nuestro vendaje. Usos: para cubrir heridas de la cara palmar o de la dorsal, como quemaduras, como vendaje provisional en fracturas y luxaciones. Buenas tardes, yo soy la alumna Dana Paola López Agustín del grupo 102 y en breve les explicaré qué es el vendaje de codo y cómo se realiza. Como primer paso es sostener el miembro lesionado en una postura cómoda para la víctima. Como segundo es poner el cabo de la venda por el interior de la articulación, rodeando la articulación del todo hasta la cara exterior, completar vuelta y media para que el cabo de la venda quede ajustado y la articulación cubierta. Como tercero, pasar la venda hasta la cara interior por encima de la articulación. Como cuarto, es pasar la venda desde la cara interior del miembro hasta debajo de la articulación. Como quinto es continuar cruzando una figura de 8 por encima y por debajo de la articulación, ya que se aumenta la zona vendada, cubriendo en cada pasada 1/3 más que en la previa. Como sexto es hacer 2 vueltas rectas alrededor del miembro y sujetar el extremo del vendaje. Como último es comprobar la circulación distal en cuanto termine, luego cada 10 minutos. Si estuviese demasiado apretado, desarrolle hasta que se recupere el riesgo sanguíneo y vuelva a ponerlo más flojo. ¿Para qué utilizamos los vendajes de codo? El codo se somete a pruebas durante todo el día y cada día, ya que participa en la mayor parte de los movimientos, tanto si conducimos el coche, trabajamos a ordenador o incluso cuando aparentemente descansamos, leyendo un libro en el sofá. Continuamos con el vendaje de rodilla. El uso del vendaje en una rodilla mejora la circulación del paciente, como tal alivia y estabiliza en la circulación y también puede aliviar el dolor ante una luxación o alguna fractura o intervención quirúrgica. Aplicaremos un vendaje de forma espiral con una venda elástica de 10 centímetros. Colocamos la rodilla en posición de semiflexión unos 5 o 10 grados. Comenzaremos con 2 vueltas circulares de fijación por debajo de la rodilla hasta justo por encima de ella. Cuando el estado vascular del paciente no lo permita, el vendaje se extenderá desde los maleolos del tobillo o incluso la base de los dedos hasta el final del muslo de la región inguinal. Repetimos y seguiremos avanzando hacia arriba. Procurar que la línea quede en la mitad de la de arriba. Continuamos hasta que se acabe el vendaje. Debemos tener en cuenta que la venda no debe de estar muy apretada, pero sí ajustada. Para finalizar el vendaje se realiza una circular de fijación con un esparadrapo a nivel de la pierna. Este tipo de vendaje lo realizamos cuando queremos reducir o contener una inflamación.
Puede hacerse como prevención para evitar lesiones, como sujeción tras la lesión para volver a la actividad progresivamente o como norma cada vez que se vaya a practicar algún deporte si sabemos que tenemos una inestabilidad en la rodilla, ya sea congénita o por lesiones previas que nos han dejado secuelas. Vendaje de lleno o charpa. Realiza una vuelta al abdomen de tal manera del lado contrario al lado izquierdo, de tal manera de tensar bien para producir una inmovilización en el brazo. Traemos la venda por encima del brazo y la llevamos debajo del codo, subiendo por encima del brazo hasta llegar al hombro y bajando de manera diagonal y saliendo del costado del brazo derecho, repitiendo la misma secuencia, subiendo la vena por el brazo, bajando por el codo y de tal manera que volvemos a tensar y subiendo la vena por el brazo y llegando al hombro y llevando la vena a diferentes zonas del brazo, y al terminar la venda se coloca los broches de metal o plástico. Vendaje blando o conectivo. Como primer paso, mantener la herida limpia y la aplicación del medicamento correspondiente. Aplicamos gasas para absorción. Se inicia con 3 vueltas fijando desde el centro la herida. Giramos hacia los bordes y al terminar se coloca el broche de metal o de plástico. Esto dependerá del material utilizado y la compresión necesaria. Clasificación de los vendajes según uso clínico. Vendaje comprensivo. Es una tira larga de tela elástica que se puede enrollar alrededor de un esguince o una distensión muscular. Se usan para evitar la hinchazón durante los primeros días de la lesión. Se puede envolver tanto la muñeca como el tobillo. Este tipo de lesiones es común en mujeres, debido al uso de zapatos altos. Antes de colocar el vendaje, nos debemos de asegurar de que la piel esté limpia, seca y libre de heridas. Además, debe estar lo suficientemente apretado para brindar protección y soporte al área lesionada, no cortando la circulación o que pueda causar incomodidad. Estamos realizando un vendaje comprensivo a la altura del tobillo. Vendaje rígido. Con él se logra una inmovilización completa de la parte afectada en una articulación, así como el movimiento de articulaciones traumáticas. Antes de colocar el vendaje, debemos de asegurarnos de que la piel esté limpia, seca y libre de heridas. Además, el vendaje debe estar lo suficientemente apretado para brindar protección y soporte al área lesionada, no cortando la circulación o que cause incomodidad. Además, al iniciar un vendaje debemos de lavarnos las manos, retirar los accesorios del paciente como anillos y pulseras. En caso de heridas, debemos protegerlas asépticamente antes de vendar, además de tener la piel limpia y seca y fijar el vendaje. Vendaje suspensorio. El vendaje se inicia con 2 circulares debajo de las mamas. Sale el despliegue mamario derecho hacia arriba hasta llegar al hombro izquierdo. La venda baja por detrás del hombro izquierdo y la venda continúa a la vuelta a la espalda y sale al costado derecho. Esto dando vueltas en repetidas ocasiones hasta que la venda llegue a su fin. Al último se colocan los brochecitos de fierro o de plástico que contenga la venda. Vendaje protectivo. Objetivo: calmar el dolor
promover bienestar físico, asegurarse que la venda sostenga e inmovilice, impedir contacto entre dos zonas dérmicas. Bueno, empiezo dando comienzo a un retiro de venoclisis para después mostrarles una simulación de una herida superficial y poderles dar a entender cómo se maneja el vendaje protectivo. El vendaje protectivo, su función es cubrir la parte sana o enferma del cuerpo para protegerla de una acción nociva. Vendaje protectivo. Empezaremos a realizar el video sobre un apósito. Con el cabo inicial de la venda se realiza la fijación diagonal, en este caso la zona del dorso. Nos vamos a la zona de la mano y hacemos la vuelta de fijación. Damos la vuelta con la cara externa y seguimos fijando el área de la mano. En el área de la mano no se tensa mucho para que tenga movilidad. También vamos a realizar otra diagonal de fijación y volveremos a la parte del antebrazo, fijando nuevamente en diagonal hacia la parte de la mano. Este procedimiento se repite haciendo un vendaje cruzado, tapando la zona lesionada. El vendaje se vuelve a fijar en la zona de la mano. Volvemos a hacer la diagonal volviendo al antebrazo y fijando nuevamente, tensando la venda. Volvemos a hacer la diagonal de fijación llegando a la zona de la mano, fijando nuevamente. Como les decía hace unos momentos, el procedimiento de vendaje se vuelve a realizar nuevamente haciendo la diagonal, llegando a la mano, fijando la parte de la mano hacia arriba del dorso, volviendo a hacer la diagonal por la parte externa de la mano, fijando nuevamente el área del antebrazo y como última realización utilizamos el cabo terminal de la venda y fijamos para que no se pueda mover. Bueno, el siguiente punto es el vendaje recurrente. Este sirve para poder cubrir partes distales del cuerpo, como por ejemplo el procedimiento que voy a llevar a cabo es en la mano. Entonces aquí se utiliza una venda de 10 centímetros para recurrir a lo que es ahora sí al vendaje. Primero empezamos el vendaje por la parte proximal hasta lo distal del brazo. Después retrocedemos hasta la muñeca haciendo un recorrido longitudinal de manera en la que se cubran los puños. Esto quiere decir que vamos a hacer unos dobleces, unos de 3 a 4 dobleces para poder después sujetarlo con 1 o 2 vueltas perpendiculares con la venda. Al fin y al cabo se sujeta con un gancho y es así como se lleva el procedimiento de un vendaje. El siguiente vendaje es el vendaje de capelina. Aquí se utiliza lo que son 2 vendas de 10 centímetros y una tijera. Este tipo de venda sirve para sostener apósitos en heridas y operaciones del cráneo, quemaduras en la cabeza. Primero el vendaje se inicia con 2 vueltas circulares desde la frente al occipucio. Al llegar a la parte media de la frente se invierte la venda para hacer una recurrente hacia el occipucio. Para esto el doblez se sujeta con los dedos en la mano izquierda. Al llegar al occipucio se repite la maniobra para hacer otra recurrente hacia la frente. El doblez se sujeta se llega a sujetar con una cinta o con un ganchito y esto se continúa haciendo de forma hasta cubrir por completo la cabeza. Eso quiere decir que mientras vamos dando vueltas vamos a ir plegando una venda y así sucesivamente hasta que la cabeza esté completamente cubierta. Después sigue lo que es el vendaje monóculo. En este vamos a necesitar una venda de 10 centímetros y una gasa. Primero pues el procedimiento es que se le dan 2 vueltas circulares a todo el contorno de la cabeza. Ya dadas las 2 vueltas
vamos a colocar una gasa en el ojo afectado y después vamos a descendemos de forma cervical para dar unas 2 vueltas y después regresamos nuevamente a la cabeza a dar los contornos para fijar la venda. Y esto ayuda a la protección del ojo que esté infectado o del ojo que esté herido para su pronta recuperación. El siguiente vendaje es el vendaje binóculo. Esto es parecido al vendaje monóculo, pero aquí se utiliza una venda de 10 centímetros y en especial 2 gasas. Dice que se le dan 2 vueltas circulares a todo el entorno de la cabeza, se pone la primera gasa en el ojo afectado, después descendemos y bajamos hacia la parte cervical. Es importante informarle al paciente que se cubrirán las orejas y realizamos 2 vueltas. Después pasamos a poner otra gasa en el otro ojo afectado y descendemos nuevamente a la parte cervical y empezamos a dar vuelta como cruz hasta fijar las gasas en los ojos y cubrirlas exitosamente. Vendaje de oídos y mastoides. Se coloca alrededor de la oreja y de la región mastoidea, pues el fin principal es sostener apósitos en lesiones y enfermedades del oído. Un apósito es cualquiera de los diferentes productos sanitarios empleados para cubrir y proteger una herida. En las lesiones del oído tenemos que se extirpan celdillas en los espacios huecos y llenos de aires que se encuentran en el cráneo, detrás del oído, dentro del hueso mastoideo. Por eso es importante realizar un buen vendaje que no lastime al paciente después de su operación. De igual manera, debemos apretar para brindar una protección y soporte al área lesionada o en este caso después de la cirugía. Vendaje de abdomen. El vendaje abdominal es el que se aplica en la zona inferior del torso a modo de sujeción para el abdomen. Gran parte del uso del vendaje abdominal se da en postoperatorios de cirugía abdominal, con la finalidad de reducir el dolor y las molestias de la herida. Debemos de preparar la venda antes de realizar el vendaje. La venda se divide en 3 partes para así poder realizar el doblez y realizar correctamente el vendaje. Estando la mujer acostada, se le pide que se levante la parte de la cintura para colocar la venda por debajo del cuerpo. Procurar que quede la misma cantidad de vendas en ambos lados. Se realiza un pequeño doblez y con los dedos se jala de forma firme hacia nuestro cuerpo y la pasamos por encima del abdomen hacia el otro lado y la sostenemos en ese lugar. Se realiza el mismo procedimiento con el siguiente, verificando que se haga compresión en el abdomen. Con ayuda de la mano del paciente nos ayudará a sostener la venda que se encuentra en el abdomen. Continuamos con la tercera capa, colocando la venda por encima del abdomen. Con ayuda de la mano del paciente nos ayudará a sujetar la venda para así poder colocar la última capa de la venda. Se doblan los bordes de la venda y por último fijamos con esparadrapo o cinta adhesiva para así no lastimar al paciente. Utilizamos una venda de 30 centímetros.
Hemos concluido con nuestro vendaje abdominal.